invitar que cierre sus ojitos allí y vamos a orar. Padre celestial, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, conoces mi corazón, tú conoces la necesidad que tenemos, Señor Jesucristo, de ti sobrenaturalmente, naturalmente. Todo lo que hay en nosotros, tú lo conoces bien. Tú eres nuestro Padre, tú nos amas, Padre. Y yo hoy te ruego, Señor, que con este tema que hemos de compartir en esta mañana, Padre Celestial, tú puedas, Señor Jesucristo, transformar nuestros pensamientos. Porque no es palabra de hombre, Señor, sino que es tu palabra. Y dice tu palabra que ella es cortante más que cualquier espada de doble filo. Dice tu palabra que ella es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, puede saciar nuestra sed, nuestra hambre. Por eso, Padre, yo te ruego en esta hora, Dios, bendícenos a todos nosotros y danos más de tu presencia, danos más de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tu mano conmigo y dices: Señor, dame más de tu Espíritu Santo? Vamos, más fuerte, dile: Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Bueno, le hemos dicho ahorita al Señor: dame más de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no volteas con tu hermano y le preguntas: ¿para qué quieres más del Espíritu Santo? Vamos, pregúntale. Ahora pregúntale al que está al otro lado, o al que tienes atrás o al frente, dile: ¿para qué quieres más del Espíritu Santo? Aleluya. Quisiera ver algún valiente, 2, 3 valientes que me digan: ¿para qué quieren más del Espíritu Santo? Amén. Yo quiero más del Espíritu Santo para ser guiada en mi vida. La pastora. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien valiente? Amén, amén. Amén, pastor. Amén, gloria a Cristo. Denle un aplauso al Señor por esas respuestas, amada iglesia. Y los que no nos lo dijeron así a los 4 vientos, yo sé que también tienen una buena respuesta, amén. Así que sin importar cuál sea lo que nosotros, o qué sea lo que nosotros hayamos de responder, yo quiero decirte y pedirte, por favor, que cada vez que tú pidas más del Espíritu Santo, no sea por intuición, porque alguna vez escuchaste que alguien oró y dijo: recibe más del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y que no pidas más del Espíritu Santo porque has estado acostumbrado a escuchar eso, porque a veces caemos en ese error de decir: Espíritu Santo, dame más de ti, Señor, que tu Espíritu Santo me llene, que tu Espíritu Santo me visite. Pero realmente sabemos lo que estamos pidiendo cuando decimos: Espíritu Santo, ven. Porque déjame decirte que la Biblia nos enseña de muchas maneras qué es y quién es el Espíritu Santo. Podemos ver al Espíritu Santo como guiador, podemos ver al Espíritu Santo en forma de paz, podemos ver al Espíritu Santo como poder. Hace un rato la pastora nos leía en Hechos, amén, cuando venga el poder de lo alto por el Espíritu Santo. Podemos ver al Espíritu Santo trayendo mansedumbre, templanza a nuestra vida. Dice la palabra que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Pero ¿sabes qué dice al final? ¿Sabes cuál es el último fruto que menciona la Biblia? El dominio propio. La palabra del Señor dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y te has puesto tú a pensar que cuando dices: Señor, dame más de tu Espíritu Santo, le estás diciendo: dame más de tu amor, más de tu poder, más de tu guianza, más dominio propio. ¿Y cuántos aquí tienen dominio propio? Muchas veces nuestra carne nos juega, ¿verdad?
ahí nos engaña, nos hace creer que podemos dominarnos, pero lo cierto es que no. Nuestra carne es débil y caemos en ira, en enojo, hasta tal vez en algún vicio, tal vez en algún momento comenzamos a pecar, en odiar, en hablar mal de alguien. Hacemos lo malo al final de cuentas, pero cada día le decimos: dame más de tu Espíritu Santo. Y es que cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, amada iglesia, déjame decirte algo, pedimos una guerra contra nuestra propia carne. Y te voy a enseñar por qué. ¿Quieres saber por qué? Pues vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Cuando estés allí en Gálatas 5, da un fuerte amén. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Una vez más lo leemos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Podemos ver que estos se oponen entre sí. Cuando tú le dices al Señor: Señor, yo quiero más de tu Espíritu Santo, en otras palabras, le estás pidiendo al Señor una transformación para tu vida, porque el Espíritu Santo no va a morar en un corazón pecaminoso. El Espíritu Santo no va a morar en un corazón lleno de odio. El Espíritu Santo no va a estar en pensamientos de mal, en pensamientos que de continuo quieren hacer el mal. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, se opone contra tu carne, y entonces forzosamente tiene que comenzar una transformación. Y aquí viene el dominio propio, iglesia. Es aquí cuando decimos: Señor, quiero más de tu Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, se nos olvida lo que pedimos y creemos que es la culpa de Dios y nos alejamos. Nos empiezan a cambiar las cosas en el mundo, en la vida, en nuestro diario vivir, y nos preguntamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y es que no estamos entendiendo que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida para hacer un cambio. Cuando tú llegas tal vez a algún lugar, o las mujeres me lo podrán tal vez comprender mejor, llegamos tal vez a casita, vemos desorden, queremos ordenar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a quitar cosas, cambiar. A veces de repente la que se pone más creativa ya mueve la tele de aquí para allá, el sillón de allá para acá, empieza, ¿verdad?, a mover allí más cosas. Es lo mismo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Si tú le pides al Señor: quiero más de tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a sentir cómodo en un corazón sucio, desordenado. El Espíritu Santo va a comenzar a prepararlo todo, a limpiarlo todo. Dice la palabra en Génesis que al principio de los tiempos la tierra estaba vacía y desordenada, ¿verdad? Pero después, si tú pones atención, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y entonces el Señor comienza a crear en la tierra, porque cuando el Espíritu Santo llega, lo hace todo nuevo. Él comienza a crear algo hermoso. Cada vez que Dios terminaba de crear algo, dice la palabra que Dios miraba lo que había creado y decía que era bueno. Lo mismo el Señor quiere hacer con nosotros. El Espíritu Santo se pasea en este lugar. De pronto escucha que alguien dice: te necesito, y el Espíritu Santo viene. Y yo ayer en la tarde estaba orando, y el Señor me decía algo muy hermoso. Él me lo hacía entender de una manera muy hermosa. Y es que como iglesia, realmente a veces hacemos esto repetitivo y monótono, pero no entendemos realmente para qué se quedó el Espíritu Santo. Y es que cuando yo le conté a mi esposo lo que yo sentí ayer, yo le decía: es como yo hablarle a mi papá y decirle: papá, necesito ayuda. Y que mi papá me diga: está bien, te mando a tu hermano Ángel. Me manda a mi hermano Ángel. Mi hermano Ángel está al lado de mí todo el tiempo, esperando que yo le diga qué necesito, esperando que yo me apoye en él, pero yo lo ignoro,
porque yo le hablé a mi papá. Yo quiero que sea mi papá el que me ayude. Y mi hermano Ángel está allí, justo al lado de mí, dispuesto, listo para ayudarme, para tenderme la mano que yo necesito. Y hemos hecho eso con el Espíritu Santo, iglesia. Porque cuando Jesús se fue, Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá a esta tierra el Espíritu de Dios. Él les consolará, Él les dará paz, Él será su amigo, Él estará para ustedes. Pero amada iglesia, caemos en el error de decir, estoy solo, estoy sola, no tengo a nadie, no puedo, yo necesito, yo quiero. Y vamos y le decimos al Señor, ayúdame. Y el Señor nos puso al lado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está listo para tendernos la mano. Dice la palabra que Él nos guiará. ¿Alguna vez tú has volteado a decirle al Espíritu Santo, ¿para dónde? Pero ahí vamos, Señor, no me dijiste para dónde yo tenía que ir. Señor, muéstrame, dame una señal. Pero el Espíritu Santo está ahí al lado de ti. Y el Señor te lo dejó allí para ti, para que te ayude, para que te asista. Y muchas veces nosotros hemos ignorado al Espíritu Santo y pedimos más de Él. Queremos más de Él, pero no estamos atentos a lo que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos. No estamos atentos a lo que el Espíritu Santo tiene para darnos. Y es por eso que el Señor me llevaba a estas citas. Y cuando nosotros le pedimos, tenemos que entender que estamos dispuestos a cambiar cosas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro diario vivir, que nos van a ayudar a entender mejor al Espíritu Santo. Porque a veces a fuerzas queremos ir para el lado derecho, porque creemos que eso es lo mejor para nosotros. Y el Espíritu Santo nos detiene y pasa una traba y otra y otra y otra. Y pensamos que es el enemigo y hasta nos ponemos a reprender al diablo, cuando es el Espíritu Santo quien nos pone esas trabas para no seguir avanzando. Pero ¿sabes por qué no estamos entendiendo si es el enemigo o es el Espíritu Santo que quiere detenernos? Porque no estamos conociendo al Espíritu de Dios, porque no tenemos una comunión con Jesucristo. Por eso no entendemos realmente hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero nos decimos ser hijos de Dios. Decimos orar, decimos hablar con Él, decimos Espíritu Santo, tú estás aquí, y cantamos, ven y lléname, y vino nuevo y vino celestial. Pero ¿de qué sirve, iglesia, si lo hacemos de dientes para afuera? Si nuestras palabras, nuestro clamor puede ser uno, pero nada más aquí, repetitivo, no viene de acá. No estamos razonando lo que nuestra boca está hablando, lo que nuestra boca está pidiendo. A mí me gusta como dice mi hermanita Carmen el domingo, ¿verdad? El pastor dijo, yo creí, puse mi mano. Ni siquiera fue necesario que el pastor fuera y le tocara la mano. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Y cuando uno cree, cuando uno sabe en el corazón quién es el que sana, no necesita que alguien más venga y le ponga la mano encima. Sabe que el Espíritu Santo de Dios que está al lado de él es quien hará la obra. Pero muchas veces, iglesia, esperamos escuchar a un pastor, a una pastora que nos diga qué hacer. Estamos esperando que alguien venga y nos diga, es para allá, hijo, es para allá, no peques así. Queremos hacer de los pastores psicólogos. Que el pastor me diga cómo está mi corazón. No, amada iglesia, el Espíritu Santo está ahí al lado de ti, esperándote, escuchándote, deseando ayudarte. Pero Él se va a oponer contra tu carne. Y si tú estás realmente dispuesto a pedir más del Espíritu Santo, debes estar más dispuesto a dejar morir tu carne. Es importante saber cuál es nuestro propósito, porque de lo contrario, iglesia, no permitiríamos que nuestra carne muera. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay personas que un día por la mañana se levantan y dicen, quiero ir al gimnasio. Pero llega uno al gimnasio y empieza ahí, ¿verdad? Que si la pesa, que si las piernas, que no sé, todos los aparatos allí que ocupan. Y es fatigante. Y ese cansancio es lo que después dice uno, ay no, ya no voy. No, me dolieron bien feo los brazos, ni los podía levantar, las piernas ni siquiera puedo caminar, mejor ya no voy. Cancelamos todo y ahí se quedó el dinero perdido. Pero ¿qué pasa
Cuando es una persona que va al gimnasio porque tiene que prepararse para alguna asignación en el futuro, que es una persona que está dispuesta a ir a algún concurso, estos que posan así con acá los músculos, o alguna gimnasta, las niñas también estas del ballet que tienen que aprender a estirar las piernas. Como tienen un propósito, como saben hacia dónde quieren llegar, resisten el dolor, resisten el cambio. No importa cuánto duela, no importa que ya no quieran, tienen que seguir haciéndolo porque su propósito es llegar a ese concurso y ganarlo. Y lo mismo es de este lado. Hay personas que dicen: ahora sí, Señor, ya te voy a buscar, ahora sí, Señor, ya me voy a meter bien a la iglesia. Pero entonces llegan a la iglesia y, hermanos, servir, ayuno, congregarse, eventos, oración, lectura, y es: ay no, ya me cansé, ya no voy, ya no, bueno, sí voy, pero nada más de oyente. ¿Y sabe por qué pasa eso, iglesia? Porque no tenemos un propósito fijo, y no porque no se nos haya dado, sino porque nosotros mismos estamos dispuestos a soltar ese propósito. Porque todos, diga conmigo, todos fuimos llamados. Voltea y dígaselo a su hermano: tú fuiste llamado. Ahora dígase a sí mismo: yo fui llamado. Y acompáñeme rápidamente a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer verso 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes a quién le estaba diciendo esto Jesús? Diga conmigo: a Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy odiado por la gente de su zona de ese tiempo, porque Zaqueo se creía que robaba, que se aprovechaba de los pobres, que cobraba impuestos demasiado elevados, pero solo a los pobres, a los que eran sus camaradas acá de nivel, a ellos no les cobraba nada. Él era injusto, por así decirlo. Pero Zaqueo había escuchado que iba a venir un hombre a su ciudad que ya era muy renombrado, que ya era una persona de la alta, y como a Zaqueo le gustaba codearse con los de la alta, pues Zaqueo dijo: yo lo quiero conocer. Y entonces Zaqueo viene, se sube a una rama de un sicómoro, y desde allí él comienza a buscar quién era Jesús. Pero antes de que Zaqueo viera a Jesús, Jesús vio a Zaqueo. Y entonces Jesús le dice: Zaqueo, bájate de allí porque tengo que ir a tu casa. Y si tú lees unos versos más atrás, Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Zaqueo tal vez no sabía realmente para qué quería conocer a Jesús, pero Jesús sí sabía por qué tenía que conocer a Zaqueo. Y el propósito de Jesús era entrar a la casa de Zaqueo. ¿Y sabes qué pasó? Mucha gente criticó a Jesús porque ¿cómo es posible que él entre a la casa de ese injusto, de ese ladrón? Pero Jesús tenía un propósito. Y Jesús termina diciéndole estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él le recordó a las personas que no importa lo que nuestro ojo natural vea, nosotros también somos hijos de Abraham. Los que están allá afuera perdiéndose también son hijos de Abraham. Pero falta que Jesús entre a sus casas, que Jesús more en sus casas para que la salvación entre a su casa. ¿Y sabes qué es lo más divino? Que Jesús termina diciéndole a Zaqueo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. ¿Estamos perdidos en nuestro llamado? ¿Estamos perdidos en nuestro propósito? ¿Estamos perdidos en nuestra petición, en nuestra oración, en nuestro diario vivir? Porque el Espíritu Santo es guianza, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guía.
¿Por qué estamos perdidos si siempre que venimos a la iglesia decimos: Espíritu Santo, dame más, lléname más? Lo cantamos, lo repetimos. ¿Por qué vivimos perdidos? Es necesario que Jesús entre a nuestra casa para poder ser guiados. Es necesario permitir la transformación en nuestra vida para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo quiero que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Cuando lo tengas, dame un fuerte amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Amén, ¿estamos allí? Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y volvemos nuevamente aquí al propósito. Entendemos que Zaqueo era una persona que estaba perdida. ¿Cuántos se han sentido perdidos? Y venimos hablando que el Espíritu Santo es la guianza. Y con el ejemplo que yo le expliqué, amada iglesia, de lo del gimnasio, entendemos que hay una persona que va a ser perseverante cuando conoce su propósito. No tenemos por qué vivir perdidos, porque dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. No tenemos por qué vivir sin propósito, porque no solo fuimos llamados a la y se va, sino que dice la palabra de Dios que fuimos llamados con llamamiento santo. Diga conmigo: llamamiento santo. No es cualquier llamado. No es como decir: Lau, ven, ayúdame. No, es el mismo Señor quien le está llamando a Lau. Pero, amada iglesia, la pregunta es: ¿en dónde perdiste tu propósito? ¿En dónde perdiste tu llamado? ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida olvidaste para qué eres llamado? ¿En qué momento olvidaste cuál es tu propósito? Porque en ese momento perdiste al Espíritu Santo. En ese momento tú volteaste y te sentiste solo, pero no porque realmente el Espíritu Santo te haya dejado, sino porque tú dejaste de verlo. Él se convirtió para ti en un cero a la izquierda. Andas caminando con Él detrás de ti y haces esto y Él sigue atrás de ti, así, porque nunca le prestaste atención a ese propósito, a ese llamado. ¿Cuántas veces se nos ha llamado y se nos ha invitado y se nos ha enseñado, se nos ha dicho? Y preferimos ignorarlo, preferimos que nuestra carne siga creciendo. Y no voy a entrar en los detalles del pecado, simplemente tú conoces el momento en el que sentiste que perdiste esa pasión, en el momento en el que empezaste a venir a la iglesia a cantar la letra del canto nada más, sin sentirla, sin vivirla. El momento en el que cerraste los ojos y levantaste la mano porque el que estaba aquí arriba te lo dijo. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué camino fue el que cruzaste que te hizo perder la guianza del Espíritu Santo? ¿En qué momento permitiste que la carne gobernara tu vida? Y uno de los frutos del Espíritu Santo quedara ahí apachurrado, que es el dominio propio. ¿En qué momento, iglesia, perdimos la verdadera pasión, el verdadero fuego? Y andas por ahí llorándole y diciéndole al Señor: hay algo que tengo que cambiar, ayúdame. Reconozco que te necesito, sí lo reconoces, pero ¿qué haces al respecto? ¿Qué cambias en tu vida? ¿Qué decisión tomas para poder avanzar acorde a lo que Dios tiene para ti? Porque podemos venir y llorar y llorar y llorar y llorar y clamar y clamar y clamar y clamar. Pero volviendo al ejemplo de mi padre y de mi hermano, en ese momento, iglesia, el Señor te dice: el Consolador está al lado de ti. Bienaventurados los que lloran, porque esos recibirán consolación.
Y en ese momento de soledad, en ese momento en donde tú estás quebrantado, en ese momento donde no sabes para dónde caminar, no es necesario que tú grites: Señor, ayúdame. La ayuda la tienes a un lado. Es necesario que Jesús entre a tu corazón para que aprendas a hablar el idioma del Espíritu, porque Él lo dejó para ti. Él dijo: no los dejo huérfanos, no los dejo huérfanos. Desde ese momento que Él dijo: no los dejo huérfanos, y Él volvió a los cielos, el Espíritu Santo se posó ahí a un lado tuyo. Pero la pregunta es: ¿quién es para ti el Espíritu Santo? ¿Qué planeas para tu vida? Porque los planes de Él son de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Y dice la palabra del Señor que hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero que al final son caminos ¿de qué? De muerte. ¿Y sabes qué es lo más triste, iglesia? Que a veces lo sabemos y aún así trazamos nuestro propio camino. Y eso sí, Espíritu Santo, ven conmigo. El Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué si yo ya te hice este camino acá? ¿Por qué tú quieres hacer ese allá? Queremos incluir a Dios en nuestros planes, pero nosotros no estamos dispuestos a vivir en los planes de Dios. ¿Si entiendes la diferencia, iglesia? Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón a hacer una transformación total. Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Es un poquito largo y tal vez un poquito enredado, pero vamos a pedirle la sabiduría al Señor. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Le ha pasado, iglesia? Termina usted haciendo algo que no entiende después. Señor, no entiendo por qué me está pasando esto. No lo entiendes, pero al final de cuentas eso haces, y dice ahí que lo que haces lo terminas aborreciendo. ¿Cómo puede ser que esto me haya pasado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ve a verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que es el pecado que mora en mí. Cada vez que haces algo que terminas aborreciendo, déjame decirte, no lo hiciste tú, lo hizo el pecado que está morando en ti. Y eso es alerta, alerta, porque un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y cuando el pecado que mora en uno es quien decide nuestro rumbo, perdimos el dominio propio. En otras palabras, perdimos al Espíritu Santo. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos quieren el bien? Pero no el hacerlo. Queremos el bien, pero no queremos hacer el bien, porque dice la palabra del Señor que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántos aquí saben que es bueno ayunar? ¿Y cuántos ayunan? ¿O se espera a que se convoque en la iglesia? ¿Cuántos de aquí saben que es bueno servir a Dios? ¿Y cuántos están en un área de servicio de su iglesia? ¿Cuántos aquí saben que es bueno salir y evangelizar? ¿Y cuántos salen a evangelizar? Y ya mejor nadie me contesta, ¿verdad? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es pecado. ¿Qué está gobernando nuestra vida? Perdimos al Espíritu Santo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿A cuánto le pasa eso? Su hombre interior se deleita en alabar a Dios. Adentro queremos, Señor, yo me deleito en ti, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El miembro más peligroso es la lengua. Y entonces mi interior quiere adorar a Dios, pero mi lengua, ay, ese hijo de... Y nos enojamos y decimos y nos empleitamos. Y al rato el del camión se nos mete y ay, era Dios te bendiga. No, no es cierto, no se engañe. Nos hacen algo en la calle y luego sale el dedo ganador, ¿verdad? O levantamos, enseñamos nuestro codo bien bonito que está. Y entonces nuestros miembros pecan. Y entonces vamos y hacemos lo que no queremos, porque después aborrecemos eso y venimos, ay Señor, ¿cómo fue posible? Y me vio fulanita, al rato le va a ir a decir a toda la colonia. Y lo aborrecemos. Pero por eso dice aquí el apóstol, entonces entiendo que la ley de Jehová es buena. Y entiendo que no tengo dominio propio. Y si no está el dominio propio, no está el Espíritu de Dios. Continuamos leyendo verso 24. Diga conmigo, miserable de mí. No, pero dígalo fuerte, miserable de mí. Créaselo, iglesia. Y no porque yo lo esté condenando, pero vea lo que dice el apóstol, miserable de mí. ¿Por qué? Dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vea el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos toca ser miserables cada vez que entregamos nuestro cuerpo al pecado. Porque por más que el corazón y los pensamientos deseen al Señor, si este cuerpo no lo logramos controlar, iglesia, si este cuerpo no lo logramos dominar, es porque el Espíritu Santo no está gobernando en nuestras vidas. Y miserable de nosotros, que nos toca vivir así, cautivos al pecado. Y entonces volvemos. Eso es algo que no queremos, ¿verdad? ¿Quién quiere ser cautivo del pecado? Nadie, pero eso hacemos. Nosotros mismos vamos y le entregamos la cadena al pecado. Ten, muéveme. Ten, haz de mí como tú quieras. ¿Y sabes por qué no es posible romper esas cadenas? Porque nos falta el Espíritu de Dios. Porque Jesús no ha entrado a nuestra casa como entró a la casa de Zaqueo. Decimos amarlo, quererle conocer, querer más de Él. Pero como dice aquí, la ley de mi interior no es la ley de mi exterior. Necesitamos cederle al Señor todo lo que nosotros somos. Primera de Juan 5. ¿Se está gozando, iglesia? Primera de Juan 5. Vamos a leer verso 6 en adelante. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Diga conmigo, agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Diga conmigo, Espíritu, agua y sangre. La palabra nos enseña que estas tres cosas
son las que dan testimonio de nosotros en la tierra. Entonces, iglesia, si usted quiere ser una persona del Espíritu Santo, tiene que testificar a través del Espíritu, del agua y de la sangre. Y sabemos perfectamente que el Espíritu, como lo dice en el verso 6, es la verdad. Diga conmigo, el Espíritu es la verdad. ¿Cuál es su verdad, iglesia? Voltee con su hermano que está a la par y pregúntele, ¿cuál es tu verdad? No, pues mi verdad es que pues ando fracasado, no tengo dinero. ¿Esa es tu verdad? ¿Cuál es su verdad, iglesia? Mi verdad es que hay un Dios que me amó demasiado, que dio a su único hijo para salvarme. Esa es mi verdad. Mi verdad es que soy llamada y escogida. ¿Cuál es su verdad? Aleluya, que Él nos ama, que Él nos escogió, que Él nos predestinó. Esa debe ser nuestra verdad. Y desde allí fracasó el testimonio, porque era el punto número 1. Son 3 y desde el 1 no sabemos cuál es nuestra verdad. ¿Qué vamos a testificar? ¿Qué va a testificar el Espíritu de nosotros en la tierra si no conocemos nuestra verdad? Nuestra verdad es que somos llamados. Diga conmigo, soy llamado, soy escogido. Esa es mi verdad. Y después dice aquí la palabra del Señor que después del Espíritu lo que testifica es el agua. ¿Sabe usted lo que es el agua? El agua es la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, Señor, tengo hambre o estoy pasando esta prueba, pero no conocemos las promesas que tenemos aquí escritas. Y a veces hasta oramos y decimos, Señor, pues como dice tu palabra, ¿verdad? Que pues que tú eres Dios y que nos amas. No conocemos la palabra de Dios. ¿Qué va a testificar de nosotros si cuando nos encontramos a una persona necesitada que está atravesando tal vez una depresión, me siento bien mal, estoy muy triste? En lugar de decirle, dice la palabra de Dios que su gozo es nuestra fortaleza, le decimos, ay, yo también ando bien mal, ¿vieras? Anoche estuve llore y llore y llore. ¿Qué pasa si la palabra de Dios no está viva en nuestro corazón? Dice la palabra que de nuestro interior deben de correr ríos de agua viva. ¿Sabes a qué se refiere? Que todo lo que hablemos tiene que ser la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que te la vivas contando Génesis, Éxodo, no, pero que cada vez que tengas la oportunidad, y es más, no me voy lejos, contigo mismo declares las promesas de Dios en tu vida. Porque Él me vino a salvar. Y si estoy perdida, si me siento perdida, dice que Él vino a salvar a aquel que estaba perdido. Él dejó las 99 para ir a encontrarme a mí. Y que si estás atravesando una prueba de economía, de escasez, Él es el dueño del oro y de la plata. Y comienzas tú a declarar la palabra de Dios una y otra vez. Y déjame decirte, no es una fábula. Eso funciona. Porque te lo dije al principio, la palabra es más cortante que cualquier espada de doble filo. La palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios son ríos que corren, que nos traen vida. Y como les decíamos a los jóvenes ayer, ¿será que también hay adultos zombies? ¿Adultos por ahí, andantes nomás? ¿Será, iglesia, que estamos viviendo en un tiempo, en una temporada de pura sobrevivencia? Porque el agua ya nos llega hasta acá y pues ya nos conformamos con que la naricita quede fuera, ¿verdad? Con que respiremos ya. Cuando el Señor no nos quiere así. Él nos quiere libres, nos quiere vivos. Y vea cuál es la tercera cosa que va a dar testimonio de nosotros, es la sangre. Diga conmigo, la sangre. Y la sangre es el sacrificio de Jesús. Cuando tú tienes presente el sacrificio de Jesús en tu corazón, sabes por quién y para quién vives, porque no lo desprecias. ¿Y cuántas veces hemos pisoteado el sacrificio de Jesús? Él no tiene por qué morir y clavarse y otra vez por nosotros. Él ya lo hizo una vez y con esa vez Él trajo justificación para nuestros pecados.
Con esa vez Él lavó nuestras vestiduras. Con esa vez Él conquistó, tomó las llaves del infierno, de la muerte y nos dio vida. Con esa vez. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos pisoteado y hemos ignorado ese sacrificio de Jesús en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, iglesia? Porque entonces hoy estamos en la iglesia, pero mañana nos invitan a alguna reunión familiar o vamos con los amigos, los jóvenes en la escuela nos reunimos, ya se nos hizo fácil encajar, sacar el cigarro, sacar una cerveza, comenzar a hacer lo que nadie nos mandó a hacer. Y allí pisoteas el sacrificio de Jesús. Cada vez que tú vuelves y sacas el vicio, vuelves y pecas, vuelves y dices una mala palabra, cada vez que tú dejas de hacer lo que se te mandó a hacer, es como si tú mismo hubieses agarrado la lanza y se la clavas al Señor. Es como si tú mismo le hubieses arrancado sus barbas. Es como si tú mismo le hubieses escupido. ¿Y qué nos hizo Él para Él merecer esa actitud de nosotros? Amarnos. Lo que Él hizo para nosotros fue dar su vida, salvarnos. Y vamos y pisoteamos el sacrificio. Por eso dice que las 3 cosas que dan testimonio de nosotros en la tierra son el espíritu, el agua y la sangre. Porque cuando tú reconoces la sangre que corre en tus venas, tú sabes quién eres. Yo soy hijo de Dios y no hay nada que te aparte, no hay nada que te confunda, no hay nada que te pierda. Porque tú eres hijo, tú eres hijo. Y yo quisiera preguntarte, para los que tenemos hijitos, ¿tú crees que mis hermanitos ahorita que entran sus hijos, ustedes creen que si yo ahorita entro y agarro a su pequeñita y le digo, vente, vámonos hija, vámonos mi amor, ven, vámonos, su hija se va a ir conmigo tan fácil? El hijo de alguien de ustedes, si yo llego y le digo, véngase mi amor, mi chiquito, aquí está su mamá, ¿se la va a creer? Porque nosotros sí nos creemos eso cuando el pecado nos habla. Soltamos a nuestro padre y ahí vamos al pecado. Ay, sí, ahí voy, qué bonito. ¿Por qué lo hacemos? Sus hijos no se irían conmigo porque ellos saben quién es su madre, quién es su padre. Ellos no perderían su identidad. Primera de Juan, capítulo 4. Alégrese, iglesia, porque está conociendo la verdad y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer verso 9 en adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Quieres conocer si permaneces en Dios? Tienes al Espíritu. En esto conocemos que tenemos a Dios, que vivimos conforme a su Espíritu. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Probablemente es que estés pasando por alguna situación en donde te sientas perdido. Probablemente es que perdiste ese llamado, ese propósito. No sabes ni qué estás haciendo aquí. Tal vez estás hasta pensando en ya irte, en qué vas a comer, en que quieres llegar a descansar, a jugar, a ver algún programa. Probablemente seguimos teniendo nuestra mente ocupada en otras cosas. Pero déjame decirte que Él jamás se apartó de ti. Porque dice aquí la palabra del Señor que por su amor Él nos dio de su Espíritu. Y Él no ha dejado de amarte un solo segundo. Él no ha dejado de amarte por ningún instante. Y aún en ese camino tan horrible en el que uno decidió irse a meter, aún
Él allí estuvo y te cuidó. La prueba está que hoy estás aquí. Él te amó por sobre todas las cosas y Él te ama todavía por sobre todas las cosas. Pero déjame decirte algo, iglesia, tienes que permitir que Él te toque, que Él haga de ti un instrumento nuevo. Tienes que ceder para poder tener ese dominio propio conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Y déjame contarte una anécdota que probablemente ya la escuchaste, probablemente no lo sé, pero pensemos en esto. Hubo una ocasión, un hombre que estaba subastando muchas cosas viejas. Hay personas a las que les gusta lo clásico, ¿verdad? Entonces estaban allí. Pero entonces de pronto este hombre saca un violín viejo y dice: este violín por $5, nadie. Violín por $4, nadie. Violín por $3. Se acerca un hombre, lo toca, lo mira. No, está viejo, descompuesto, ya no sirve, no se puede hacer nada. Violín por $2, nadie. Violín por $1, última oferta, violín por $1. Cuando entonces a lo lejos se para un hombre y le dice: permítame un momento. Toca el violín, lo agarra, lo limpia, comienza a afinar sus cuerdas y comienza a tocarlo. Una melodía tan hermosa, y la gente sabía que el violinista que estaba tocando ese violín era el mejor violinista de la ciudad, y todos se asombraron por lo que estaba haciendo con ese violín, al grado que cuando él termina de tocar ese violín, por allá se escucha: $1,000 por el violín, y otro $2,000 por ese violín, y otra persona $5,000 por ese violín. En $100,000 se cerró la subasta por ese violín. Y era tan sorprendente pensar que nadie había querido ese violín ni por $1, y alguien terminó llevándoselo por $100,000. Y déjame decirte que entonces esa persona dijo: es que no se trata del violín, sino de quien toca ese violín. Y lo mismo es con nosotros. Nadie da un peso por nosotros. A veces ni nosotros mismos nos lo creemos. Recientemente platicaba con una persona y le dije: ¿sabes que el diablo le cree más a Dios que tú? Se quedó como pensando, porque ¿cómo pues el diablo y Dios son enemigos? ¿Cómo el diablo le va a creer a Dios? Le digo: sí, el diablo le cree más a Dios que tú, porque el diablo sabe lo que Dios quiere hacer contigo y sabe que tiene el poder de hacerlo. Por eso cada día busca destruirte, porque él sí cree que Dios puede hacerlo contigo. Y constantemente está contra ti, porque sí conoce el poder de Dios, pero tú no. Nadie da un peso por nosotros, pero hay alguien que sabe que somos reparables, que puede afinarnos, que puede tocarnos, limpiarnos y hacer de nosotros una mejor persona, una persona más valiosa. Y no que no lo seamos ahora, pero nosotros mismos nos hemos denigrado, cediéndole nuestra vida al pecado. Nosotros mismos nos hemos denigrado, soltando al Espíritu Santo, soltando la verdad, alejándonos de lo que nos conviene, y hemos hecho nuestro propio camino. Pero hoy, iglesia, podemos ser ese violín que el Señor comience a reparar. Y si tú quieres eso, cierra un momentito allí tus ojos y dile: repárame. Solo dile: repárame. Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de crear de ti algo nuevo. Y déjame te digo que todo lo que Él hace es bueno, es agradable, es perfecto. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida, a nuestro corazón. Realmente necesitamos una transformación. Hoy no queremos decirlo, Señor, solo de labios. Hoy no queremos, Padre, solamente hablarlo porque sí, porque escuchamos que alguien más dijo que podemos pedir más de ti o de tu Espíritu. Hoy realmente queremos decirte: Espíritu Santo, danos más de ti,
Danos más cordura, danos más paz, danos más fe, danos más salvación, danos más dominio propio, Señor. Que nuestra carne, Señor, no sea un impedimento para servirte, sino todo lo contrario, Padre. Que podamos honrarte y adorarte en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor Jesús. Ven, Señor, en esta hora, a este lugar, Padre, y permítenos conocerte. Toca, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Si tú crees que el Espíritu Santo está allí, abrázale. Pon tu mano en tu corazón y dile: tócame. Siente cómo su presencia quiere abrazarte, quiere sanarte, quiere restaurarte. Siente cómo Él está dispuesto a perdonarte. No importa la edad que tengas, no importa lo que hayas hecho, no importa quién el enemigo te ha hecho creer que eres ahora. Lo que importa es lo que Él dice. Y Él dice: eres mi hijo, eres amado, eres perdonado. Dile: Espíritu Santo, anhelo conocerte. Vamos, iglesia, levanta una oración allí para Él.